Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. Hace poco vi una publicación en una red social que me hizo reflexionar mucho. El texto decía: deja tu teléfono celular en casa cuando hagas obras de caridad. La crítica fue clara. Muchas personas hacen el bien simplemente para promocionarse. Además de ser deplorable, esta práctica es injusta para quienes necesitan ayuda, ya que no todos se sienten cómodos con que se exponga su situación simplemente para hacer famoso a su pseudo benefactor. Este problema actual me hizo pensar en un viejo consejo, presente en el último capítulo de la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. En el capítulo 16, versículos 13 y 14, declara: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es interesante cómo Pablo se preocupa no solo por las acciones, sino también por la motivación detrás de ellas. La razón de esto es que podemos hacer cosas buenas pero con malas motivaciones. Tales obras son aplaudidas por los hombres, pero los ojos de Dios no tienen valor. Para Dios, la importancia del qué se mide por el por qué. Hace algún tiempo vi una película romántica muy interesante. Se trataba de una mujer que, para obtener la ciudadanía en el país donde trabajaba, debía casarse con un ciudadano de ese país. La trama muestra cómo una persona puede hacer algo tan importante, pero motivada por razones equivocadas. Esto sucede en muchas áreas de la vida. La única forma de darnos cuenta es preguntándonos: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son las motivaciones de mis acciones? ¿Sabes? Hacer lo correcto por las razones equivocadas está mal. Aquí hay un pensamiento interesante de Elena de White que dice: las tareas más comunes, realizadas con amorosa fidelidad, son hermosas a los ojos de Dios. Hace poco vi una publicación en una red social que me hizo reflexionar mucho. El texto decía: deja tu teléfono celular en casa cuando hagas obras de caridad. La crítica fue clara. Muchas personas hacen el bien simplemente para promocionarse. Además de ser deplorable, esta práctica es injusta para quienes necesitan ayuda, ya que no todos se sienten cómodos con que se exponga su situación simplemente para hacer famoso a su pseudo benefactor. Este problema actual me hizo pensar en un viejo consejo, presente en el último capítulo de la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. En el capítulo 16, versículos 13 y 14, declara: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es interesante cómo Pablo se preocupa no solo por las acciones, sino también por la motivación detrás de ellas. La razón de esto es que podemos hacer cosas buenas pero con malas motivaciones. Tales obras son aplaudidas por los hombres, pero los ojos de Dios no tienen valor. Para Dios, la importancia del qué se mide por el por qué. Hace algún tiempo vi una película romántica muy interesante. Se trataba de una mujer que, para obtener la ciudadanía en el país donde trabajaba, debía casarse con un ciudadano de ese país. La trama muestra cómo una persona puede hacer algo tan importante, pero motivada por razones equivocadas. Esto sucede en muchas áreas de la vida. La única forma de darnos cuenta es preguntándonos: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son las motivaciones de mis acciones? ¿Sabes? Hacer lo correcto por las razones equivocadas está mal. Aquí hay un pensamiento interesante de Elena de White que dice: las tareas más comunes, realizadas con amorosa fidelidad, son hermosas a los ojos de Dios.
si en este momento hiciéramos una encuesta y preguntáramos a vos populis, ¿por qué haces lo que estás haciendo? Y pusiéramos 3 alternativas. Por amor a Dios, por amor a mí, o no sé. Quizás hayan más alternativas, pero se me ocurren estas 3. ¿Cuál de las 3 escogería usted? Se supone que los cristianos hacemos las cosas que hacemos como resultado de la condición en la que nos encontramos. Si usted se encuentra en la carne, usted puede que esté haciendo las obras de Dios con motivos carnales. Repito, son las obras de Dios, pero usted las hace para ser salvo. Pero si usted se encuentra en el Espíritu, las obras que está haciendo, las está haciendo como consecuencia de ser salvo. O sea, su condición es de salvo. Ya usted es salvo. Pero existe la tercera posibilidad, que usted está haciendo lo que está haciendo sin saber por qué lo está haciendo. Simplemente la presión del grupo lo lleva a hacer lo que está haciendo. Ok, aquí surge una pregunta. ¿Qué guía su vida? Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, y vemos que Pablo aquí hace una semi-despedida, porque viene una segunda carta. Probablemente Pablo no pensaba en una segunda carta, y como vamos a ver el día de mañana, encuentra la necesidad de una segunda carta. Y en esta carta él hace una advertencia. Me quedo con el versículo 13 y 14. Velad. La primera palabra que Pablo utiliza es velad. ¿Qué significa velar? Cuídate. Cuida. ¿Usted come cualquier cosa? ¿Por qué usted come? ¿Para qué come? Para tener salud, para tener vida. Y si usted, para tener salud, usted se fija y toma cuidado de lo que está comiendo. Eso en el marco material, físico. Pablo le está diciendo, en el marco espiritual, haga lo mismo.
descubra cuál es la motivación de lo que usted está haciendo, cuál es la motivación real de su vida. Cuando usted descubra cuál es la motivación de su vida se simplificará. Cuando usted descubra cuál es la motivación de su vida se estimulará. Cuando usted descubra cuál es la motivación de su vida tendrá sentido. Cuando usted descubra cuál es la motivación, la verdadera motivación de su vida se enfocará. Cuando usted descubra cuál es la verdadera motivación de su vida se estimulará. Cuando usted descubra cuál es la verdadera razón de lo que está haciendo, se preparará para la eternidad. Solo cuando usted descubra qué es lo que guía su vida tendrá sentido. ¿Por qué hace lo que está haciendo? Las tareas más comunes, realizadas con amorosa fidelidad, son hermosas a los ojos de Dios. No trate de hacer nada extraordinario. Simplemente cambie el enfoque de lo que está haciendo todos los días. Yo no entiendo cómo hay gente que se puede levantar temprano, luego de un año completo, estar alabando a Dios a las 4 o 5 de la mañana, y que de la noche a la mañana pueda seguir durmiendo, y que son las 6 de la mañana y todavía sigue durmiendo. Pensando en ellos, hemos dejado el plato fuerte cada mañana para comenzarlo a las 7 de la mañana, pensando en aquellos que probablemente todavía no han encontrado la razón principal para su vida. ¿Por qué haces? No te está pidiendo el Señor que hagas cosas extraordinarias. Tareas más comunes como la de levantarte temprano cada mañana y buscarlo en oración. Tareas tan sencillas como la de lavarte la cara, lavarte los dientes, bañarte, vestirte, preparar tu desayuno. Tareas comunes. En las tareas comunes, realizadas con amorosa fidelidad. Aquí está la palabra. Fidelidad. Pregunto, ¿desayunas todos los días? Pues hay gente que no lo hace y quiere hacerlo. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo y eres fiel a tu desayuno físico. Pues también debes aprender a ser fiel a tu desayuno espiritual. Algunos no almuerzan. Y si no almuerzan, sí cenan. Si tú eres fiel a por lo menos 2 comidas del día, en el marco físico, ¿qué pasa con el marco espiritual? Nadie te ha dicho que vas a dejar de equivocarte. Escucha bien, el diablo te quiere vender una mentira. El diablo te quiere vender la mentira de que si tú estás estudiando la Biblia todos los días y te levantas temprano todos los días, vas a dejar de pecar. ¿Quién dijo que vas a dejar de pecar? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero dice el versículo, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tómate de la segunda parte del versículo, no te quedes con la primera parte del versículo.
¿Quién te convenció de esa mentira? De que porque tenías un mes, 2 meses, 3 meses, un año de estar estudiando la palabra de Dios a las 4 de la mañana, ibas a dejar de equivocarte, ibas a dejar... No. Hace un rato conversaba con mi esposa y le decía, todos los días el Señor está haciendo el milagro en nosotros. Y hoy lo dijo el pastor Bullón, hay 2 clases de milagros, los milagros naturales y los milagros sobrenaturales. El problema es que nosotros le queremos pedir a Dios un milagro sobrenatural. Y no nos damos cuenta que el principal milagro sobrenatural que está ocurriendo es en nosotros mismos. Hace 41 años, yo no estuviera sentado aquí predicando la palabra de Dios. Le tomó al Señor 41 años hacer el milagro en mí y en ti. Y todavía hay mucho más. Todos los días nos equivocamos, aún con 41 años en este ministerio. Todos los días nos equivocamos, aunque tengamos 100 años de estar en la iglesia. Todos los días nos seguiremos equivocando, porque todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Voy para allá. El problema es que nosotros queremos que llegue el día en que ya no nos equivocamos. No, ese día llegará cuando Cristo venga. Mientras tanto, cada día tú vas a ser mejor. Y tú mismo te vas a dar cuenta, porque la gente que está en derredor tuyo lo va a notar. Sí. A algunos le va a costar creerlo. Pero todos los días el milagro ocurre en tu vida y en la mía. El problema es que estamos esperando un milagro sobrenatural. Esperamos que ya dejé de fumar. ¿Quién dijo? Me tomó 90 días dejar de fumar. Después de que me bauticé. Pero dejé de fumar. Me tomó 25 años dejar de jugar billar después de haberme bautizado. Pero dejé de jugar billar. Yo no sé si te estoy presionando demasiado. Pero no te quiero perder. Y eso es lo que ocurre con Pablo. Pablo no quería perder la comunidad de Corintios. Y por eso le dijo, velad, estad firmes en la fe. Pero es que Pablo, yo trato de estar firme, pero todos los días caigo. ¿Y tú crees que Pablo no caía todos los días también? ¿Por qué Pablo dijo, cada día muero? ¿Ah? Portaos varonilmente. Y aquí Pablo usa la expresión varonilmente, porque Pablo está esperando que seamos fuertes, que seamos machos de verdad. Y a las damas, Pablo le está pidiendo, pónganse los de la falda bien, amárrense bien la falda, dejen de estar permitiendo que la falda se les caiga por cualquier momento. Y a los varones le está diciendo, dejen de usar faldas. ¿Aló? Dice, portaos varonilmente. Esto significa que usted, señorita, tiene que pararse firme con ese novio que tiene o ese pretendiente que tiene. ¿Sabe? En la palabra de Dios hay un almacén donde en la entrada dice, vendemos candado de castidad. Cómprese uno. Sí, cómprese uno. Pablo está diciendo, portaos. Dice, con esfuerzo, o sea, esfuércense a ser fieles. Si usted no se esfuerza a ser fiel, no lo va a lograr. El día que me propuse dejar de fumar, en el nombre de Cristo, el Señor puso el otro elemento. El día que usted se proponga, el Señor pone lo que le haga falta, pero el Señor no puede poner lo que le hace falta si lo que a usted le hace falta es todo. Hay una parte que le toca a usted. Y eso comienza con las tareas comunes. Cuando usted va a preparar su desayuno, ¿qué tiene? ¿Café? ¿Tiene café? Ya usted sabe que el café es una droga. Y si usted no lo saca de su desayuno, entonces ¿cómo quiere cambiar?
Si usted enciende el televisor toda la mañana y comienza con las noticias y no ha tomado tiempo para hablar con Dios, sino que empieza con las noticias, tareas comunes. Pablo dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Quiera Dios que nosotros entendamos que todo lo que hacemos tiene que estar motivado por el amor. El amor a Dios, a nuestro prójimo y, por supuesto, a nosotros mismos. Pero ese es el orden. Dios, nuestro prójimo y luego nosotros. El problema es que si no nos amamos nosotros, no podremos amar ni a nuestro prójimo ni a Dios. Entienda esa jeringonza. El Señor les bendiga. Gracias, Dios, por permitirnos en esta hora descubrir la importancia de hacer todas las cosas fundamentadas en el amor a Dios. Vamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos estudiando este trimestre el folleto que lleva por título En marcha con Jesús. Y estamos justamente en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre, perdón. Y estamos viendo aquí en el cuarto trimestre. Hemos visto la expansión del reino, que fue la primera lección. Y pudimos allí estudiar, pudimos concentrarnos en esa parte. El principio del ministerio de Jesús. El versículo 14 y el versículo 15 de Marcos 1 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alguien me escribió en la página de Facebook, en la que no estamos transmitiendo en este momento. Vamos a transmitir en la página de Facebook ahora en el siguiente segmento. Pero alguien me escribió y me decía, todos los días se repite lo mismo. me interesó. Me interesó lo que dijo, porque quiero responderle a esa persona que me escribió diciendo todos los días se repite lo mismo. Pues déjeme decirle algo que aprendí del pastor Alejandro Bullón. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente o ineludiblemente a la acción. Por eso, nosotros parece ser que todos los días repetimos lo mismo. Pero si usted se da cuenta, todos los días, así como repetimos lo mismo, le agregamos un pedacito más. Así que todos los días vamos en creciendo, pero sin olvidar lo dado. Espero que usted se quede con nosotros, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva ineludiblemente a la acción, inevitablemente a la acción. Si usted quiere ver su vida transformada, quédese con nosotros, que el Señor Jesucristo cumplirá su palabra en usted.
como la ha cumplido en nosotros. Ya les dije, hace 41 años usted no me veía a mí con una Biblia en la mano. No, señor. No me hubiera visto a mí con una Biblia en la mano y menos a las 4 de la mañana. Créame. Quizás a las 4 de la tarde, a lo mejor. Pero a las 4 de la mañana. No, señor. Pero el darle a la roca todos estos años ha ido dejando un pequeño orificio donde por lo menos ya una gotita de agua se puede encontrar en ella. Tanto da la gota sobre la roca que deja su espacio, deja su huella. La segunda lección, la misión de Jesús. Mateo 12:28 nos regaló el versículo para memorizar. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En la tercera lección nos encontramos la misión de los discípulos, que no es otra que la misma misión de Cristo, presentar el reino de Dios. Y lo vemos así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús alcanza hasta lo último de la tierra por medio de sus discípulos, tú y yo. Para esta semana tenemos la misión de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuál es la misión de la iglesia adventista del séptimo día? Espero que ya hayan visto el video del pastor Ted Wilson. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hablando de este versículo y de esta misión, ayer dijimos que esta es la verdad presente, que acompañada, leo textualmente, los adventistas sabemos que tenemos que proclamar este singular mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese convencimiento unido, o sea, acompañado de la creencia de que se aproxima el fin, nos ha impulsado a crear. Yo decía que no usemos la palabra crear porque lo único que crea es Dios, sino nos ha impulsado a diseñar y mantener uno de los más amplios programas misioneros de toda la historia del cristianismo. De eso se trata esta semana. Pero antes, vamos a ver el primer testimonio o el testimonio de la semana. Página 34 del libro. Leo. Jehová aquí, perdón, Jesús aquí y ahora. Vivir la realidad. En el canal de televisión Hope Channel, Esperanza TV en la edición en español, se ofrece un programa en el que Don Snyder entrevista a diferentes personas que presentan sus testimonios. A continuación, 3 de esos testimonios. Jim y Sara es el primero. Son una joven pareja que labora en una pequeña clínica en un remoto paraje del desértico Chad, país centroamericano de más de 1 millón de kilómetros cuadrados y menos de 11 millones de habitantes. Y menos de 11 millones de habitantes. Jim es médico y Sara es enfermera.
Ellos atienden a todos los que acuden al pequeño hospital ubicado en un conjunto de edificios semivacíos, donde el instrumental médico y los medicamentos son escasos. Los habitantes son mayoritariamente musulmanes. Y Jim y Sarah Apple dan allí testimonio de Jesús. Gloria a Dios. Mañana vamos a ver el segundo testimonio. Y también vamos a ver el gran saco. Los espero mañana. Oramos. Gracias, Señor, por el estudio de esta mañana para los nuevos creyentes. Creemos, Señor, en la necesidad de fomentar las bases de nuestro edificio. Hace 41 años no existía este estudio, pero la División Interamericana ha visto a bien diseñar este programa para nuevos creyentes a través de la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Nosotros de manera particular hemos tomado la iniciativa de Dios, la iniciativa que Dios puso en la División Interamericana en aquel entonces con el pastor Israel Leighton, al cual le debemos mucho, Señor. Mucho, mucho, mucho. Gracias, pastor Leighton, por la idea de diseñar una escuela sabática para nuevos creyentes. Todos los años repetimos la misma lección, los mismos 4 trimestres, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva ineludiblemente o inevitablemente a la acción. Queremos que usted, si tiene menos de un año de estar siguiendo a Jesús, se una a este esfuerzo para que las bases del edificio de fe en el que usted está construyendo sean firmes y nada ni nadie lo pueda apartar de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos conectamos entonces con la lección de escuela sabática regular para el momento. Y estamos estudiando la lección de el lunes. Sí, hoy es martes, ya ustedes saben que comenzamos los domingos, así que vamos un día atrasado. Pero está bueno esto. Entonces vamos a buscar la lección del día lunes. Recuerden que ayer estudiamos amar a Dios. Y la última pregunta que vimos ayer fue, ¿qué significa para ti amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cambiamos allí, en vez de tercera persona, lo pusimos en primera persona. ¿Qué significa para mí amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi fuerza? El día de hoy vamos a ver la verdad presente en Deuteronomio. Es el título de todo el trimestre. Déjeme saludar a Johan. Johan, saludo para Johan en Instagram. La verdad presente en Deuteronomio es el título del trimestre. La primera lección, preámbulo de Deuteronomio. O sea,
introducción al libro de Deuteronomio. Allí vimos 1 de Juan 4:8. Facilito, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y es que todo el trimestre se basa en el amor de Dios. Por eso, Moisés, en la segunda lección, nos presenta lección de historia de Moisés. El versículo a memorizar fue 1 de Corintios 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Un día de esto, quiero estudiar con ustedes la frase, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué significa que los seguía? Una roca espiritual que los sigue. ¿Cómo así? Vamos a dedicarle un tiempito a esa frase. La tercera lección, el pacto perpetuo. ¿Recuerdan el capítulo 8 de cómo él nos ve, del pastor Vladimir Polanco? Bueno, lo vimos todo en completo la semana pasada. Y el versículo a memorizar es Génesis 17:7. Y establece mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dijimos que Dios quiere y desea que nosotros le aceptemos como nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Pero el problema es que tú y yo, al rechazar el pacto, le rechazamos a Él como Dios. Por eso el Señor insiste, acepta el pacto. Acepta el pacto, es un pacto perpetuo. Ahora, para hacer pacto con alguien, yo tengo que aprender a confiar en ese alguien. Y para confiar en ese alguien, yo tengo que relacionarme con él. Eso también ocurre con Dios. Por eso esta semana el Señor dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Podemos amar al Señor? Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy día tenemos temer a Dios. Moisés les dijo a los hijos de Israel que amaran a Dios con todo lo que tenían. Era un mandato. Sin embargo, pocos versículos antes, Moisés le dio otro mandato. Que temáis a Jehová tu Dios. Deuteronomio 6:2. Lee Deuteronomio 10:12. Y responde a la pregunta. ¿Por qué dice este texto? Perdón, ¿qué dice este texto acerca del amor y el temor? ¿Y cómo lo entendemos? La palabra de Dios se lee de la siguiente forma. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En un versículo se les dice que teman a Dios. En otro, que lo amen. Y en este versículo se les dice
que lo teman y lo amen al mismo tiempo. Perdón. Según la interpretación común de la palabra temor, esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. ¿Me explico? No lo es. El temor de Dios, en el sentido de admiración y respeto por quien es Él, su autoridad, su poder, su justicia y su rectitud, especialmente en contraste con nuestra pecaminosidad, debilidad y total dependencia de Él. Debería ser una reacción natural. Somos seres caídos, seres que hemos violado la ley de Dios y que, si no fuera por su gracia, merecemos la condenación y la muerte eterna. Déjame explicarte algo que quizás tú no sabes. Hace algún tiempo, cuando pasaba 4, 5, 6 o hasta 8 horas en un billar, y al día siguiente tenía que ir a la iglesia, el enemigo me decía: hipócrita, no tienes temor de Dios. Todo el día metido en el billar, ayer y hoy vas para la iglesia. Si yo hubiese escuchado la voz y lo hubiera atendido, no estaría aquí hoy día con ustedes. Y créame que el enemigo no se rindió, porque él no se rinde. Y todos los días sigue diciéndote lo mismo, diciéndome lo mismo. Hipócrita. Si los hermanos supieran dónde está tu corazón, ninguno de ellos estaría escuchándote todos los días a ti. Yo doy gloria a Dios, porque tengo esa lucha. Y mientras tenga esa lucha, yo sé que estoy en buen camino. De eso se trata el temor de Dios. Reconocer que no soy digno de su gracia. Y que si no fuera por su gracia, la muerte eterna, o sea, la segunda muerte, estaría esperando. Pero no es así. ¿Sabe por qué no es así? Porque Jesús es mi abogado y Él no ha perdido un caso ni lo perderá. Lee Efesios 2, 1 al 10. Estos versículos, ¿cómo deberían ayudarnos a entender cómo temer y amar a Dios al mismo tiempo? Me parece que el Reavivado por su palabra ya está en el libro de Efesios. El regular. Nosotros todavía estamos en Corintios. Hoy terminamos la primera carta de los Corintios. Sí, ustedes saben que nosotros vamos atrasados en todo. Pero gloria a Dios, que no nos queremos perder un día. Comenzamos este ministerio con ciertos atrasos y hemos quedado allí porque creemos que debemos permanecer allí unos cuantos días detrás del resto. Pero vamos, y a lo mejor nos atrasemos más, porque nosotros, nadie nos está apurando.
a completar la Biblia en 5 años. Probablemente para nosotros completemos la Biblia en 10 años. Pero lo que estamos estudiando le estamos sacando el jugo. Quizás algunos han notado que he repetido el versículo de ayer o el reavivado de ayer, lo repetí hoy, o lo repetí. En algunas ocasiones he hecho eso. ¿Por qué? Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Vamos a Efesios 2, 1 al 10. El subtítulo de este segmento es Salvos por gracia. Y yo sabía que tenía que venir este capítulo, esta porción. ¿Por qué? Porque desde que abrimos el estudio esta mañana con el pastor Bullón, estamos hablando de qué nos motiva, cuál es nuestra motivación a hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué me levanto a las 4 de la mañana? Bueno, hoy fue a las 4:30. ¿Por qué me levanto a esa hora? ¿Qué me motiva a levantarme? ¿Cuál es la razón principal de lo que hago? ¿Lo hago para ser salvo o lo hago porque soy salvo? Pablo dice, la palabra de Dios se lee de la siguiente forma. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Yo no tengo tiempo, pero con estos 2 versículos solo me puedo quedar una semana. Créame. Porque tengo cualquier cantidad de experiencia vivida desde el púlpito con estos 2 versículos. Una de ellas se las cuento. Terminé de predicar este versículo en una de las iglesias y una hermana se acerca y me dice, hermano, yo no puedo decir amén a lo que usted dijo de que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque yo nunca he estado así. Yo le dije a la hermana, gloria a Dios, hermana, la felicito. Yo sí. Yo sí estuve muerto, totalmente muerto en mis delitos y mis pecados. Pero el Señor me resucitó. Gloria a Dios por usted, que no ha visto, que no ha pasado por eso. Entonces la hermana entendió lo que dice el versículo. El versículo no dice que estás muerto. El versículo no dice que tú eres un violador, eres un criminal. No dice el delito. El versículo, aunque usa la palabra delitos, el problema es que tenemos una confusión de qué es delito. ¿Sabe lo que es delito? Delito es violar la ley. El que viola la ley comete un delito. Pero nosotros creemos que si violamos la ley de los hombres cometemos un delito. Pero si violamos la ley de Dios cometemos un pecado. Por eso Pablo usa las dos palabras, delitos y pecados. Porque delito y pecado es una y la misma cosa. Solo que para los cristianos violar la ley es un pecado. Y para los no cristianos violar la ley es un delito. Pero cada quien viola la ley sobre la cual está sometido. Si usted está sometido a la ley de los hombres, entonces usted comete delito cuando viola la ley. Y si usted está sometido a la ley de Dios, entonces usted comete pecado cuando viola la ley.
todo depende de cuál de las dos leyes que usted está sometido. Y déjeme decirle algo, los cristianos estamos sometidos a las dos leyes. Ándese. Viola la ley de los hombres porque usted es cristiano y no espere que lo castiguen por cometer un delito. Antes, pues, viola la ley de Dios y no espere que Dios se manifieste por haber usted cometido un pecado. Yo les dije que me puedo quedar 2 semanas con estos 2 versículos, pero no es el punto. Ahora estamos, nuestro tiempo ya está por acabarse. Yo voy a dejar que ustedes, voy a seguir leyendo, pero voy a dejar que ustedes vayan analizando cada versículo. Porque les digo, cada versículo de esto da tema para un sermón por versículo. Y aquí tenemos 10 versículos, son 10 sermones. ¿Ok? Analice este pasaje. Salvos por gracia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hermanito, en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo éramos carnívoros. Hoy día somos vegetarianos. Amén. Haciendo la voluntad de la carne. Sí. Nos pasamos enfrente con ropa y nos íbamos con la mirada. Pero hoy día no ocurre eso porque el milagro de Dios se hizo en nosotros. Dice, y de los pensamientos, no solo con la carne, sino hasta con la mente. O sea, nuestra mente estaba bajo el control del otro profesor, como dice mi esposa. Y éramos por naturaleza, escuche bien, éramos, no dice somos. A mí me preocupa cuando la gente dice que mi naturaleza es pecaminosa. Ay, hermano, la Biblia dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. No, nuestra naturaleza era pecaminosa. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Éramos. A ver si podemos captar el tiempo del verbo. Sí, a ver, vamos a conjugar el verbo. No, mentira, yo no soy profesor de español, aquí me voy a enredar. Yo soy matemático. Mira, entiende esto. Lo que tú eras ayer, a Dios no le interesa. A Dios le interesa lo que tú eres hoy. Y hoy tú eres hijo del rey. ¿Aló? Y así te ve Dios, como su hijo. Verso 4. Pero Dios, escucha bien lo que viene, que lo que viene es bomba. Pero Dios, que es rico en misericordia, yo digo amén. Por su gran amor con que nos amó, dice el versículo 5, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Un muerto, ¿qué puede hacer un muerto para salvarse? Nada, porque los muertos nada saben. Piénsalo. Si tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué podíamos hacer para salvarnos? Nada. ¿Y entonces por qué somos salvos? Porque estando en esa condición de muertos, Cristo nos dio vida. Cristo dejó caer sobre el cuerpo muerto tuyo y mío una gota de su sangre. Y con eso bastó para que fuésemos salvos hoy día. ¿Cómo así, hermano Moreno? La sangre de Cristo tiene poder. Verso 6. Y juntamente con Él, o sea, con su sangre, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Escucha bien. Ya te resucitó. Escúchame bien. A mí me fascina el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiéndote y te está escribiendo
como en el túnel del tiempo. El apóstol Pablo te dice, ayer estabas muerto en tus delitos y pecados. El Señor Jesucristo derramó una gota de sangre sobre tu cuerpo muerto y ahora el Señor te da vida. O sea, hoy estás vivo. Ya no estás muerto en delito y pecado. Eso era antes. Hoy estás vivo. Y ahora el apóstol Pablo dice que Jesús se sienta en los lugares celestiales con él. Pero tú estás aquí en la tierra. ¿Cómo es que estás sentado en lugares celestiales con Cristo? Es que el apóstol Pablo te está diciendo, así como te llevé al pasado y te traje al presente, también te llevo al futuro. Estás en el túnel del tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a menos, ¿dónde lo tengo? No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos condujo en el pasado. Todo está en esta cita. Ayer, hoy y mañana. Amén. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, ¿qué? Futuro. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escucha bien. Ay, Dios mío. Mira, nosotros somos cabeza hueca. Diezmamos y prestamos porque creemos que las ventanas del cielo se abrirán y caerán sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Eso no va a ocurrir mientras estemos aquí. ¿Me está escuchando? Pablo dice que esto es para los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia lloverán, caerán sobre nosotros. ¿Cuándo? Está en el futuro. Por ahora, el Señor te va a dar lo que necesitas para llegar a ese día. Hay que estudiar la Biblia como un todo. No podemos tomar un solo versículo y hacer de ese solo versículo nuestra doctrina. Malaquías 3 está pegada a Efesios 2. No se puede comprar el cielo. El Señor prometió que si yo devuelvo el 10% de mi ganancia y además devuelvo una ofrenda, lloverían sobre mí las bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Y por qué no lo ha hecho? La promesa es para el futuro. Más, dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo ocurre por medio del ojo que lo ve, todo sin ver nada. ¿Qué es pues la fe? Es la fe, la certeza de las cosas que ocurrirán y que ya están ocurriendo, mas no la puedo ver. Pero la siento. Hace 40 años. Tú no me vas a ver a mí 4 o 5 horas al día predicando la palabra de Dios. No, güey. Eso es únicamente resultado de la gracia de Cristo obrando en mi vida por fe. Y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios. O sea, que ni siquiera la fe es nuestra. La gracia no es nuestra.
Bendito sea Dios. Verso 9. No por obra, para que nadie se gloríe. Que yo hice, que yo estoy haciendo, que si tú estás haciendo esto para que te aplaudan, déjame decirte, deja de hacerlo. Quédate en tu cama mejor y no te conectes, porque aquí nadie te va a aplaudir, porque aquí vinimos a alabar a Dios, no a ningún hombre. Amén. Termino con el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Te dije que me puedo quedar una semana con esta cita o más. Y este solo versículo 10 es motivo de una hora. Así que vamos a dejarlo allí y vamos a ver qué dice la lección para que el Espíritu de Profecía pueda intervenir. A pesar de que éramos hijos de ira, por eso deberíamos temerle. Cristo murió por nosotros y así nos dio una nueva vida en Él, que incluye liberarnos del pecado y la condenación del pasado. Por eso debemos amarlo. Y así como esto se aplica a nosotros hoy, este mismo principio se aplicó al antiguo Israel. Habían sido cautivos en Egipto, condenados a la esclavitud y la opresión, y solo el amor de Dios por ellos y la misericordia hacia ellos fue lo que los guió a su gran redención. Acuérdate que fuiste siervo, dice Deuteronomio 5:15, en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá. No es de extrañar, entonces, que amen y teman a Dios al mismo tiempo. Y si ellos hicieron eso, amaron y temieron a Dios, ¿cuánto más deberíamos amarlo y temerlo nosotros? Al contar con la gran verdad de que la muerte de Jesús en la cruz fue en nuestro favor. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla, conectatejm@gmail.com. Dios te bendiga.